Este video es del canal Molusco TV y me gusta el canal Molusco TV porque, a ver, yo no estoy muy metido en el tema, pero el canal de Molusco TV trata muchas veces temas de fe. Al chabón le gusta tocar el tema de la fe, la religión y demás. No sé cuál es la razón. La cuestión es de que el título dice lo siguiente. Andrew Álvarez hace un análisis con datos de la existencia de Dios. ¿Cómo es eso de análisis con datos de la existencia de Dios? ¿Quién es Andrew Álvarez? ¿Preguntas que jamás obtendrán respuesta? A ver si en la descripción de este video aparece algo. ¿Quién es Andrew Álvarez? No tengo la más pálida idea. Si alguien en los comentarios me puede dejar saber quién es, sería fantástico. Vamos a ver de qué hablan. Vamos. Vas a ver la Iglesia Católica siempre apoyando o en guerras con reyes. La Iglesia tenía ejército y iba a la guerra, por eso también fue las cruzadas. O sea, tú tienes todas esas cosas. Y eso... Pero están mal las cruzadas. O sea, recuerden que las cruzadas lo que intentaron hacer fue frenar el avance de los musulmanes. Y si no hubiera sido por eso, el video que vimos hace minutos nada más sería un pensamiento habitual, ¿no? En Occidente. Eso es en nuestro mundo occidental. La imagen de Jesús es una imagen universal. La gente cree que este concepto de creer un solo Dios, de ser monoteísta, de que venga vamos a decir, un Mesías, aunque dicen los judíos que Jesús no es Mesías, en lo absoluto, ellos no lo aceptan como Mesías. Y ellos dan unas razones, y es importante saberlas en su momento. Pero lo que quiero explicarte es que si tú vas a todos los pueblos de la humanidad, a través de las edades, vas a encontrar algún individuo que alteró el orden establecido porque predicaba, por ejemplo, en pueblos que eran, por ejemplo, politeístas, que creían en muchos dioses, pues venía con la idea de un solo Dios, monoteísmo. Ejemplo, Egipto politeísta, pero apareció un faraón que creía en un solo Dios, se llamaba Amenhotep IV, y se le llamó Ignatón. Él decía que Dios era... No tengo la más pálida idea quién es este Amenhotep, tengo que ser honesto, así que de esto no voy a opinar porque no tengo la más pálida idea quién es. Atón, que era un disco solar del que salía el amor hacia todo el universo y hacia todas las cosas vivientes. ¿Y eso cuándo ocurrió? Pues bueno, eso ocurrió probablemente más de 1300, 1400 años antes que Abraham, fundador de ¿qué? De la fe hebraica. Así que te das cuenta que antes de todo esto, de que los judíos y todo el mundo, ya había alguien que tiene ese concepto y de hecho lo mataron, como pasa muchas veces. Si vas a América, vas a encontrar que entre los mayas había un tipo, un personaje parecido a Jesús. Se le llamaba Kukulcán entre los mayas y enseñaba la fe de un solo Dios y del amor y de no sacrificios humanos. Si querían sacrificar algo a Dios, que fueran flores, que fueran cosas bellas. Tienes otro inclusive entre los aztecas, que son los mexicas o los toltecas, y a ese le llaman Quetzalcóatl. Quetzalcóatl tenía 12 discípulos. Fue crucificado y muerto por una lanza, y le metieron una lanza en el costado antes que llegaran los españoles a América. O sea, ¿dónde puedo chequear eso? ¿Sabes cómo me siento? Mirá con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. Así me siento. Pero no tengo nada que decir porque no conozco las historias de estas culturas. No las conozco. No las conozco. Pero ¿dónde lo puedo chequear a esto? vas a encontrar estas figuras. Las hay Fuente, papá. La fuente es Arial. ¿qué diría yo? En esa memoria atávica, profunda, antigua del ser humano, eso está. Y se repite, y se repite, y se repite a través de los milenios. Esto es otro ciclo más. ¿Por qué tantas teorías y tantas historias Este es el momento en donde el que entrevista tiene que pedir fuentes, ¿no? Che, para favor de nuestra audiencia, todas estas cosas que no son tan populares, estas cosas que nos estás diciendo que no son tan populares, ¿dónde las pueden chequear? ¿Se entiende? El entrevistador ahí tiene que ser pillo, porque si no, te mandan fruta y vos te comes esa fruta, o sea, con cáscara y todo. dentro de un mismo planeta? Bueno, porque los seres humanos somos complicados, somos complejos, ¿no? Y aunque uno coja, por ejemplo, que le gusta la psicología, ha leído de Carl Gustav Jung, habla del inconsciente colectivo, de que todos estamos unidos por el inconsciente, ¿no?
y que existen unos arquetipos, y Jesús es uno de esos arquetipos, que se repiten en diferentes pueblos y culturas. Existen unos mandalas, que son unas figuras cósmicas, unas figuras que siempre tenemos. Por ejemplo, la cruz. Mandala es un símbolo, es algo que representa esa información que está en el inconsciente de todos los seres humanos. Este hombre, ¿alguien lo conoce? ¿Sabe, o sea, quién es? ¿A qué se dedica? Porque yo tengo que ser honesto. Hay una línea muy fina entre un crack que maneja fuentes que para nosotros, ámbito popular, son desconocidas, a uno que guitarrea, a un chamullero, a un mandafruta. ¿Se entiende? Hay una línea muy fina que divide el crack que apela a fuentes que el común denominador de las personas no conoce, al que manda fruta haciéndose el intelectual. O sea, ¿quién es este flaco? ¿Quién es? Si alguien me puede decir quién es este flaco, o sea, para saber a ver si no me está vendiendo sandía podrida. Humanos que vivimos. Por ejemplo, para los cristianos la cruz del Calvario es el símbolo. Andrew Álvarez es un investigador que no sabe usar Google. No sé, capaz que el flaco es un crack. De vuelta, vuelvo a repetir. No quiero... Jesús no, es el símbolo de la vida eterna. Supuestamente es antropólogo. Pero no sé. Mira cómo te mira Conan, para mí sos un mentiroso. Un Jaja. antropólogo, ok. Entre los egipcios, vamos atrás, vamos a bajar 3.000 años atrás, o 4.000, tienes la cruz también. Y la cruz se llama el Ankh, y era el símbolo de la vida eterna también. O sea, que encuentras cosas, como te he dicho hace, que se repiten, Hablábamos al principio de Jesús histórico, ¿verdad? Ahí A ver. Es antropólogo ambiental y profesor en universidades de Puerto Rico. Ok. Bueno, entonces tiene un título académico, antropología. Entonces, a ver, vuelvo a repetir, ¿no? Todas estas afirmaciones que está haciendo deberían ser sostenidas con fuentes, ¿no? Yo no conozco estas historias, por ende, soy cuidadoso y ni siquiera voy a tratar de refutarlas porque no las conozco, sería deshonesto de mi parte. Pero a mí me suena a que esto es un chamullo marca Acme, ¿se entiende? A mí me suena, capaz que me equivoco, vuelvo a repetir, capaz que estoy pecando de ignorante simplemente. Pero a mí me suena que esto es un... Mirá con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. es Jesús de la fe, Jesús de la Biblia, Jesús del Nuevo Testamento, ¿no? el de las nuevas. Ese Jesús que es el que nos han enseñado. Y existe el Jesús histórico, del cual hay muy poca, por no decir ninguna información. Bueno, acá, cuando ya dice esto, ya me doy cuenta que el antropólogo puede ser un crack, no sé, en la historia azteca, no lo sé, pero cuando ya te metes con Jesús, yo ya me di cuenta con 7 segundos que le dedicaste a Jesús que sos un bananero, o sea, con todo respeto, ¿no? A Andrew, ¿no? Pero me estás mandando fruta, ¿no? A ver. Tú buscas los registros romanos y no lo encuentras. El único que menciona a Jesús en algún registro de su época es Flavio Josefo, un judío romano, un judío que escribía las crónicas de aquel entonces, y menciona la llegada de Jesús a Jerusalén. Y en otro breve pasaje, nada más, ni en las bitácoras romanas, ni en sus crónicas, Poncio Pilato no lo menciona para nada, ni nadie. Inclusive a nosotros nos dicen, cuando tú ves las películas estas que ponen en el cine o ponen en la televisión sobre Poncio Pilato, que se lava las manos, ese no es Poncio Pilato, vamos a explicarle algo a la gente. Poncio Pilato era un carnicero, era un asesino, mató miles y miles y miles de judíos, no le temblaba el pulso y reprimía las revueltas con las tropas, con las legiones romanas. De hecho, hubo que sacarlo de allá, de Israel, hubo que sacarlo. El mismo emperador lo mandó a sacar de allá porque le degollaba, mataba, crucificaba a gente a gusto y gana. Entonces la Biblia no lo pone, ay, que si este es justo, no lo ponen allá en las películas, que no. Vende sus conferencias acerca de temas de historias paranormales y encuentros con ovnis XD. Bueno, a ver, voy a responder a esto que me parece un buen planteo. Me parece un buen planteo. Esto que acaba de decir me parece un buen planteo. Mi amigo me dijo eso hace poco, jajajaja, ya sé de dónde lo saco.
Me parece un buen planteo. El hecho del carácter de Poncio Pilato. O sea, en textos fuera del Nuevo Testamento se lo describe, particularmente en Josefo, se lo describe a Poncio Pilato como un ser despiadado, una persona que no le temblaba el pulso, para ejecutar maldad, ¿no? Las órdenes que daba y demás, evidentemente parece salido de una película de terror, ¿no? El tipo era realmente despiadado. Y hay personas que plantean y dicen, bueno, pero ¿por qué en el Nuevo Testamento presentan a Poncio Pilato con otro carácter? Un carácter más dubitativo, un carácter hasta, diríamos, en cierto sentido misericordioso, porque no quiere ejecutar a Jesús. Él no quiere ejecutar a Jesús. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿cuál es la razón por la que estas dos descripciones de Poncio Pilato son contradictorias? No entiendo por qué. Porque el actuar de una persona depende de las circunstancias en las que se encuentre. Y evidentemente, Poncio Pilato, al tener problemas políticos con los fariseos que conformaban, con los sacerdotes que conformaban al Sanedrín, Poncio Pilato no tiene un problema directo con Jesús. Poncio Pilato con quien tiene el problema son con los sacerdotes. Y es más, si ustedes prestan atención, hay una gran discusión de orden político que agrupa a Poncio Pilato con los sacerdotes. Y Poncio Pilato no quiere ejecutar a Jesús, no solamente porque él ve que las acusaciones que los sacerdotes estaban haciendo acerca de Jesús eran falsas, sino porque además él se da cuenta que lo están utilizando los sacerdotes para llevar a cabo sus propios planes, lo están utilizando como un medio, como una herramienta. Entonces vuelvo a repetir, dadas las circunstancias en las que se encuentran, no encuentro que en estos distintos relatos que tratan de decirnos algo de Poncio Pilato haya contradicciones. No lo encuentro, tengo que ser honesto, no lo encuentro. Entonces, ahí tiene que asumir la carga de la prueba el escéptico y decir, no, necesariamente Poncio Pilato debe actuar de esta manera. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que en estas circunstancias, donde evidentemente Jesús era una víctima, Poncio Pilato sabía que era una víctima, utilizada por fines políticos por aquellos que sí eran sus enemigos, que eran los líderes del Sanedrín, ¿por qué es que tuvo que haber actuado de manera distinta? No hay una contradicción, muchachos, no la hay. Que si me lavo las manos, hombre, no. Al primer intento de alguien que se sospechase que estuviera levantando una revuelta, lo iban a crucificar. Y para que la gente sepa, esto es histórico. Sí, pero Poncio Pilato, cuando vos lees los evangelios, Poncio Pilato sabe que la intención de Jesús no es levantar una revuelta. Eso queda muy claro, muchachos. Este muchacho no ha leído los evangelios. O los ha leído al pasar y no le ha prestado atención. Poncio Pilato se da cuenta que la intención de Jesús no es armar una revuelta. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Mi reino no es de este mundo. Entonces, yo estoy de acuerdo con este hombre Andrew que si Pilato hubiese visto en Jesús una persona que intenta armar una revuelta contra Roma, hubiera sido el primero en ejecutarlo. Pero Pilato se da cuenta que con Jesús esto no es así y que el caso que le armaron los judíos era una mentira, estaba basado en una mentira, en falsos testimonios. Esto no es especulación, tal vez, a lo mejor, quién sabe. No. En el año 33, de nuestra época, que fue el año que crucificaron a Jesús, según nos da la tradición, se crucificaron miles y miles y miles de personas. Miles. En todo Israel. ¿En el año 33 se crucificaron miles? No lo sé. Lo pongo en tela de juicio, pero no lo sé. Me parece que no es así. Pero no lo sé. Desde Palestina hasta Jerusalén. Y únicamente en ese año, para que ustedes sepan, se crucificaron 300 individuos que decían que eran Mesías. Dice el Piti Santi, igualmente Pilato estaba influenciado por su esposa para que no lo condene a Jesús. No, pero una persona como Pilato poco caso le haría a su esposa.
o sea, si las ideas de su esposa irían en contra de sus convicciones, ¿no? Evidentemente, por los registros que tenemos acerca de Pilato, Pilato no es una persona que le prestaría mucho caso a su esposa si su esposa le indicaría un camino contrario al que sus convicciones le dictan, ¿no? A mí me parece que es evidente, Pilato se da cuenta el armado de los judíos, ¿no? El armado del Sanedrín. Creo que el que está metido en política huele cuando hay algo, una tramoya media extraña que se está armando a su alrededor, ¿se entiende? 300. Es la crónica del año que tenemos, 33, la crucifixión de Jesús. 300 habían sido crucificados como Mesías. Porque Jesús era un Mesías apocalíptico del fin de los tiempos, que traía todo esto, el cambio y toda esta cuestión, así le veían la escatología. Pues de esa misma manera, habían otros más como él. 300 personas crucificadas ese año por adjudicarse el título de Mesías. ¿De dónde sacaste ese dato? Mirá con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. ¿De dónde sacaste ese dato? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Y mi fuente, dallasreview.com. Mucho. ¿Cómo? Es bien complejo el tema de, Sí, no, de es eso, difícil. porque yo he tenido conversaciones con personas que me han dicho que hay prueba de que unas sábanas y Ok, el manto de Turín. sí que supuestamente hay ADN No, o... bueno, el manto de Turín, allá en Italia, pertenece a muchos de estos objetos sagrados, El flaco es un todólogo, loco. Sabe absolutamente de todo. que supuestamente vienen de la época de Jesús. La gente llega a entender muchas cosas, por no estudiar historia, pues la gente no sabe qué pasó. No estudiar historia le mandó, ¿no? Pero, bueno, vuelvo a repetir, o sea, no podemos aspirar a ser todólogos, ¿no? Si vos me hablás de la historia de Grecia, yo me voy a quedar acá sentado prestando atención, porque voy a aprender mucho seguramente, pero, Lo hizo un mago XD. qué sé yo, no sé, a mí me parece a mí que el flaco ahí se sentó en una postura como diciendo, pregúntame que me la rebanco y te sé absolutamente todo de todo. Poco de humildad. Cuando en el año 50 más o menos los romanos destruyeron el templo de Salomón y destruyeron Jerusalén completamente, la destruyeron. Todo lo que había de la época de Jesús, que es la época del segundo templo, se destruyó. Los romanos lo destruyeron, lo quemaron, lo derribaron. Luego conocemos una Jerusalén que es reconstruida después. Así que es muy poco lo que dejaron de ese tiempo los romanos. Por las guerras que había, obviamente, las revueltas, los sicarios, todo esto que estaban peleando allí, tratando de independizar a Israel de la invasión romana, etcétera, etcétera. Pero bueno, importante aquí que, óyeme, desde esa época, cuando los cruzados iban a Jerusalén, te traían el clavo de la cruz de Jesús, un pedazo de la cruz de Jesús. ¿De dónde? Olvida y vive, no sabe. Oye, el manto de Turín, que supuestamente fue donde envolvieron el cuerpo. Acá quiero hacer una aclaración. No conozco muy bien la historia de las reliquias, ¿está bien? Que son justamente, bueno, las espinas de la corona que le pusieron a Jesús, los clavos y demás. No conozco muy bien la historia. No conozco casi nada, de hecho, la historia. Lo que sí he oído de personas a quienes yo estimo es que hay problemas con respecto a este tema de las reliquias, ¿no? Porque supuestamente hay más clavos de los que llevó Jesús, hay tantas espinas que podríamos construir varias coronas. O sea, medio como que hay que ser cuidadoso con respecto a qué es una reliquia realmente y qué es algo que se le adjudicó el título de reliquia con el pasar del tiempo, pero que no necesariamente hay forma de conectarlo con la vida de Jesús, ¿entiende? No así la sábana santa, me parece. Pero sí en otras cosas sí hay que ser honesto. Cuerpo de Jesús no es el único. Habían decenas y decenas y decenas iguales. Decenas y decenas iguales. Inclusive el que hay actualmente sobrevivió a un incendio. Los otros que habían con ese se quemaron. Y las pruebas que se han hecho científicas, al principio, pruebas que estaban controladas por la Iglesia Católica, que es quien tiene control o es quien obviamente está adueñado de ese manto, supuestamente de la figura de Jesús, pues algunas decían que sí, que venía de la época,
Pero muchas otras pruebas que se han hecho después dicen que no, que es una réplica. Pero en la actualidad las últimas pruebas que se hicieron dicen que sí, que es de esa época. Es cierto esto, que hubo un que sí, que no a partir de más o menos, si yo no me equivoco, década del 70, ¿no? Que sí, que no. Pero en la actualidad, las últimas y mejores pruebas que se han hecho, estudios que se han hecho, dicen de que sí. ¿Está bien? De algo, ¿no? Que esto se hizo mucho después, siglos y siglos después, para que la gente entienda esto que nosotros estudiamos de la Biblia, ¿no? Esto que estudiamos en el Nuevo Testamento, no el Pentateuco que lo sacamos obviamente de la tradición judaica, sino el Nuevo Testamento, los 4 libros que tenemos sobre el Nuevo Testamento. Es que no entiendo cómo el entrevistador no pide fuentes de todo lo que dice. Yo puedo decir todo, pero otra cosa es comprobar con datos. Dato mata relato, papá. Es cierto. Año 100 al 150 después de la muerte de Cristo, ya habían 60 de esos testamentos. La iglesia escogió después, la iglesia... Para. ¿Qué acaba de decir? Para. Dicen que no, que es una réplica de algo, ¿no? Nosotros estudiamos de la Biblia, ¿no? Esto que estudiamos en el Nuevo Testamento, no el Pentateuco que lo sacamos obviamente de la tradición judaica, sino el Nuevo Testamento, los 4 libros que tenemos sobre el Nuevo Testamento. En el año 100 al 150 después de la muerte de Cristo, ya habían 60 de esos testamentos. La iglesia escogió después. 60 testamentos. ¿Qué quieres decir con 60 testamentos? ¿Qué quiere decir con 60 testamentos? Este hombre, a ver, hay temas que ha tocado referente a otras culturas que yo no puedo opinar porque no conozco sobre el tema. Pero cuando se mete a hacer una crítica del Nuevo Testamento, evidentemente digo, este hombre no sabe de lo que habla. No sabe de lo que habla. ¿Qué quieres decir con 60 testamentos? Porque si hablamos del Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, la segunda parte de la Biblia cristiana, inaugurada por el ministerio de Jesús, si hablamos del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no es un libro, es un conjunto de 27 libros, obras escritas o supervisadas por los apóstoles. Entonces, ¿qué quieres decir con 60 testamentos? ¿Que habían 60 nuevos testamentos conformados por diferentes documentos que no forman parte de la Biblia actual? ¿Qué quieres decir? ¿O de 60 documentos? ¿O 60 evangelios? ¿O 60... ¿Qué quieres decir? Pues la iglesia, cuando se hizo apostólica romana, escogió qué quedaba en la Biblia y qué no. Y lo que no quedaba, pues apócrifo. Se echó a un lado. Y ahí se cuentan un sinnúmero de historias que tú ni te imaginas de Jesús, de su infancia. Recuerda que la Biblia te menciona a Jesús desde su nacimiento. Ahora sí, ahora lo puedo decir, este hombre no tiene la más pálida idea de lo que habla, honestamente. A ver, las discusiones acerca de los libros inspirados que luego conformarían el Nuevo Testamento comienzan a llevarse a cabo a mediados del siglo II, chicos. Para el concilio de Nicea falta todavía un poco más de unos 200 años. 200 años faltan todavía. A partir de mediados del siglo II se empieza a discutir. Todo el problema surge con el famoso canon de Marción, donde Marción quita ciertos libros que ya, pese a que oficialmente la Iglesia no había dicho cuáles eran los libros que iban a formar el Nuevo Testamento, las comunidades cristianas ya estaban dentro de todo de acuerdo con la mayor parte de estos libros que conformarían el Nuevo Testamento. Estoy hablando de mediados del siglo XII. Y Marción, ¿qué es lo que hace cuando entra en escena? Quita ciertos libros porque no estaban de acuerdo con la doctrina que él predicaba, y ahí es como que explota la bomba. Y ahí los teólogos de aquel entonces empiezan a tratar el tema ya de manera oficial y formal de cuáles deberían ser los libros que forman el Nuevo Testamento, por causa de la crisis que provoca Marción dentro de la iglesia y esa gran discusión. Pero las comunidades cristianas para ese entonces ya más o menos manejaban todos los libros. Por dar un ejemplo, nadie ponía en tela de juicio, mediados del siglo II,
nadie, sino que alguien me lo demuestre con fuentes, nadie ponía en tela de juicio que habían 4 evangelios, que eran Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Nadie. A menos que no seas Marción, obviamente, ¿no? Pero nadie. ¿Y cuáles eran esos libros que se discutían? Bueno, por dar un ejemplo, podía discutirse si Apocalipsis debía incluirse o no en el Nuevo Testamento. Podía discutirse si, no sé, si Segunda y Tercera de Juan deberían incluirse en el Nuevo Testamento. Se discutía si de repente la epístola ¿cómo es? Se me fue. Se me fue. Bueno, Primera de Clemente también se consideraba de que podía llegar a ser canon. El Pastor de Hermas se consideraba de que podía llegar a ser canon. Habían ciertas discusiones, pero estas discusiones eran mínimas. Ya para el siglo II, final del siglo II, aproximadamente año 180, Irineo de León ya señalaba estos evangelios de origen gnóstico que no debían ser utilizados en las comunidades cristianas. Mediados del siglo II, chicos, más o menos año 180. Entonces no me la vengas a vender. Porque si algo se discutía era el tema de otros escritos, no biografías de Jesús, por así llamarlo. Todos tenían muy en claro cuáles eran las que venían de los apóstoles y cuáles eran unas que se inventaron, quién sabe quién, y que no tenían conexión apostólica. La conexión apostólica era la clave. Si vos podías demostrar que ciertos documentos eran de origen apostólico, dichos documentos cobraban relevancia. Si no lo podías demostrar y te inventabas un nombre como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas o el Evangelio de María Magdalena, evidentemente ahí había algo raro. Nacimiento hasta los 12 años. Después aparece a los 30 años, hasta los 33, cuando lo crucifican. Esos son los años perdidos. Incluso hay escritores que dicen que esos años perdidos Jesús vivió en la India, que vivió en Cachemira. Bueno, o sea, para, ya está. Ya se fue al tacho. Todo lo que dijo a los primeros minutos que yo digo, bueno, che, a ver, pará. Vamos a concederle el beneficio de la duda. O sea, el flaco capaz que es crack, capaz que es un académico y está hablando de cosas que nosotros no conocemos. Pero ya cuando llega el punto de Jesús viviendo en Cachemira, ahí vos te das cuenta de que Molusco, le mando un abrazo grande a don Molusco, pero que tenés que pedir fuentes cuando te dicen estas cosas, amigo. Porque si no, te comes un buzón, te venden un buzón, ¿se entiende? El flaco que te dice que Jesús pudo haber vivido en Cachemira es porque el flaco, o sea, su fuente es Dallas, ¿se entiende? Su fuente es Zeitgeist, su fuente es el Código Da Vinci, su fuente es el viejito de la chomba rosa, su fuente es Norman Freeman. No, ya está, acá ya se derrapó. Y allá le llamaban el monje Isa. Entonces tú vas allá a Cachemira y se ha hecho estudios sobre esto. Y hay documentos. ¡Estudios! ¿Quién hizo estudios sobre esto? ¡Que me cite los estudios! Ahora sí, papi, te pido la fuente. Fuente. Gato mata relato. Quiero fuente. Momento Dallas. Momento Dallas. Tiene que volver el momento Dallas. Que hablan de Isa, que vino de la tierra de Palestina, que vino de Israel y que vivió allá. Por eso te digo, hay cosas que caen en el mito, en la leyenda, en la especulación, pero los datos históricos es lo que faltan. ¿De dónde sale la fe de la gente? ¿De dónde sale nuestra fe? Bueno, hasta ahí nada más, Podemos hacer una segunda parte, si a ustedes les parece, nos quedamos en el minuto 18. Yo después voy a ver si es necesaria una segunda parte. Me parece que esto es oro, olvídate, esto es oro, papi, esto es oro. Gracias ahí a todos los que están conectados. Leo su opinión en los comentarios, muchachos. O sea, ¿estás de acuerdo con el antropólogo o no? Déjamelo saber en los comentarios.